que leer, pensar, y más que pensar, contemplar. Esa vocación universalista de la experiencia literaria y la pasión crítica, templadas por la oposición entre poesía e historia y la subversión psíquica y moral, tiene a la poesía como centro irradiador absoluto de toda su obra, así como de su implicación cívica. La crítica del paraíso se llama lenguaje, abolición de los nombres propios. La crítica del lenguaje se llama poesía. Los nombres se adelgazan hasta la transparencia, escribe en el Monogramático, uno de sus libros fundamentales. Su actividad como intelectual, la del escritor que ejerce influencia en la esfera pública, es inconcebible sin su poesía. Es una poesía de celebración y conocimiento que se interroga y nos interroga, aunque esté escrita en soledad. La palabra poética, aun si el poeta no se lo propone, escribió alguna vez, es siempre disidente. Toda gran obra es subversiva. Octavio Paz, que participó muy joven en el Congreso Antifascista de Valencia en 1936, que se opuso a la dictadura franquista, que escribió uno de los primeros artículos en español denunciando los campos de concentración soviéticos, que muy pronto se opuso a la dictadura castrista, que renunció a su cargo de embajador como protesta contra la masacre estudiantil perpetrada por el gobierno de México en 1968, al igual que se opuso a otros gobiernos autoritarios de todo signo, de izquierdas y de derechas, en la América hispana, entre ellas a la deriva del primer gobierno revolucionario nicaragüense, con además muchísima antelación, y que le mereció ser quemado en efigie frente a su propio domicilio, y que desempeñó un papel protagónico en la democratización del logro filantrópico mexicano, estaría en extremo preocupado y ya habría desde luego escrito sobre la gravedad del actual deterioro de la vida pública en México. No es la primera vez que un partido o movimiento político populista disfrazado de progresista, es decir, un gobierno caudillista, elegido en las urnas, subvierte desde dentro y también desde fuera las instituciones democráticas y la vida pública y el debate libre. La situación, insisto, es inaudita. Los primeros en sufrir el acoso y el señalamiento de los más altos responsables del gobierno han sido sus críticos, es decir, la prensa independiente, los periodistas y escritores de muy diversa orientación política, desde el poeta David Huerta, reciente premio Phil de la Universidad de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el año pasado, el escritor Alberto Ruiz Sánchez, que además tanto ha hecho por difundir la riqueza del arte popular mexicano en el mundo y que ha estado aquí en los años anteriores y ahora virtualmente hace muy pocos días, o el crítico literario Guillermo Sheridan. Hace unos días, el director general del Fondo de Cultura Económica, editorial que ha educado a varias generaciones en español, Ignacio Taibo, recomendó en declaración pública a los historiadores Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause, autores del editorial y críticos del gobierno de López Obrador, a que se largaran del país, traicionando así el legado intelectual y moral del exilio español. Ignacio Taibo ha estado ya pervirtiendo desde que asumió el cargo y desde dentro una de las instituciones culturales, junto con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que también ha sufrido los ataques del gobierno, más importante de Hispanoamérica. Hace un momento hice referencia a la poesía como centro irradiador de la obra de Octavio Paz. Esa irradiación se expresó no solo en sus libros y ensayos literarios y políticos, por supuesto, sino también como una selectiva generosidad intelectual y moral, como signo de la amistad que permitió a muchos de nosotros conocernos, encontrarnos y reencontrarnos en las páginas de sus revistas, Plural y Vuelta, las cuales propiciaron un clima estético, intelectual y crítico durante el último tercio del siglo pasado. Gracias a Octavio Paz, tuve el privilegio de leer y después de conocer hace más de un cuarto de siglo a uno de los indispensables poetas y traductores, ya no de España, sino de toda la lengua, Andrés Sánchez Robaina, y del que el poeta Yves Bonfoy, nada menos, escribió que en su obra no solo nos ofrece un poema, nos incita también a cuestionarnos lo poético en este siglo, y esta doble aportación en una misma obra es, por sí sola, una prueba de su calidad, de su actualidad, de su importancia para nosotros.
Octavio Paz, con su habitual penetración inmediata y dialógica, de una solvencia especulativa que le permitía crear mientras reflexionaba, leyó en la poesía de Andrés a un espíritu afín y le dedicó este poema. Acertijo, a Andrés Sánchez Robaina. Señor del vértigo, el gavilán solitario en la altura traza un signo. Al punto desvanecido en luz, en aire, obstinado, del alba al ocaso, lo repite. Dibuja, sin saberlo, una pregunta. ¿Poder es libertad? ¿Libertad es destino? Luz y aire. Andrés. Sí, bueno, buenas tardes a todos. No saben ustedes el placer que me produce estar esta tarde con todos ustedes en medio de un festival de escritores hispanoamericanos que tanto significa para la realidad cultural canaria, tan menesterosa siempre. Y además no saben ustedes cuánto placer me produce estar en compañía de Aurelio Major o Mayor, porque hay muchas formas de decir ese apellido, ¿no? Un viejo y muy querido amigo a quien conocí hace muchos años en México, amistad que se ha prolongado a lo largo de muchos años, también, en fin, desde que ha pasado a vivir a España. Y le decía a Aurelio hace un momento que me parecía una cosa un poco especial, ¿no? Me producía una sensación rara, ¿no? Encontrármelo en La Palma, ¿no? Estaba como descentrado, desubicado, ¿no? Para mí Aurelio pertenece a digamos, un contexto mexicano, también a un contexto, digamos, barcelonés, también madrileño, porque nos hemos visto en Madrid alguna vez también. Bueno, todo esto es para mí muy, muy significativo, muy entrañable. Y además, reunirme con Aurelio ante todos ustedes para hablar de una personalidad única, irrepetible. Yo creo que deberíamos empezar por ahí, es decir, ¿por qué nos hemos reunido en torno a la figura de Octavio Paz? ¿Por qué no ante la figura de cualquier otro poeta importante y significativo del mundo hispánico en la segunda mitad del siglo XX? Pues las hay, ¿no? Sin duda alguna. Alguien puede pensar en, yo qué sé, en Gonzalo Rojas, ¿no? Puede pensar en Eugenio Montejo. Son figuras que hemos querido y admirado mucho, ¿no? En cambio, ¿por qué la figura de Octavio Paz? Y yo enseguida, como testimonio de autoridad, pienso en la opinión de alguien, desde luego, que merece, o me merece a mí por lo menos el máximo respeto, que es el crítico y ensayista y pensador George Steiner, para quien hay tres figuras en el mundo de lengua española del siglo XX que tienen una magnitud universal, indudablemente universal, que son, digamos, en una secuencia cronológica, por supuesto, Ortega y Gasset, en segundo lugar Jorge Luis Borges y en tercer lugar Octavio Paz. Si ustedes leen, por ejemplo, ese libro fascinante que es Después de Babel, se encuentran con que solo hay tres autores. Y Después de Babel no es solo un libro de teoría de la traducción, es una teoría del lenguaje, es una interpretación de la cultura del siglo XX, de los trasvases,
de literatura comparada, en fin, es un libro, digamos, de concepción, de interpretación universal de la cultura. Y las tres grandes figuras del mundo hispánico son exactamente esas. Es decir, Ortega y Gasset en ese orden, ¿no? Histórico. Ortega y Gasset, Jorge Luis Borges y Octavio Paz. De modo que no en vano estamos reunidos aquí en torno a una figura de valor y de significación único, ¿no? Y que conviene subrayar en toda su importancia. El legado de Octavio Paz es absolutamente incomparable, ¿no? Con cualquier otra figura del mundo hispánico, a mi juicio, de la segunda mitad del siglo XX. Borges, a mi juicio, está desde el punto de vista de la creación, porque dejemos al lado a Borges como, perdón, a Ortega como representante del pensamiento, del ensayo, de la filosofía, ¿no? Pero en la creación literaria yo diría que no hay una figura comparable, ¿no? En el plano universal, ¿no? A la figura de Octavio Paz. Yo creo que eso es precisamente lo que justifica que estemos aquí hablando de Octavio Paz y no de cualquier otra gran figura, ¿no? Y lo hacemos porque Octavio Paz no fue solo un gran poeta, fue también un gran ensayista, un extraordinario ensayista, y una figura que no solo trasciende el mundo hispánico, sino que deja una herencia tras de sí que, a mi juicio, no tiene paralelo en ninguna otra obra del mundo hispánico del siglo XX. Eso es lo que justifica que estemos aquí hoy, ¿no? Ante ustedes, reflexionando sobre esta figura, ¿no? Y haciéndolo en Canarias, porque le decía Aurelio que deberíamos, antes de cualquier otra cosa, empezar haciendo una especie de brevísimo prólogo acerca de la relación de Octavio Paz con Canarias. Ustedes dirán, pero es que hay una relación de Octavio Paz con Canarias. Sí, la hay. Es una pequeña historia simpática que quiero contarles, porque tiene varias vertientes, varias versiones. Quiero contarles en primer lugar una anécdota muy, muy simpática, y es que en cierta ocasión, en uno de nuestros encuentros, me dijo: ustedes, los canarios, son como nosotros, los latinoamericanos, solo que sin compañías bananeras, sin dictaduras militares y sin indígenas. Cosa que me pareció muy graciosa. Yo creo que lo tenía preparado, porque Octavio tenía digamos, estos golpes de ingenio, pero no creo que se le ocurriera sobre la marcha, sino que ya venía, ¿no? Digamos, con la broma preparada. A veces daba la impresión, de que efectivamente estaba creando mientras reflexionaba en voz alta, ¿no? Y tanto. Y confieso que me quedé dudando, porque digo, esto no se le ha ocurrido ahora, o se le ha ocurrido ahora, ¿no? Bueno, me resultó tan gracioso que al final me quedé un rato y le dije a mi mujer: es curioso, tiene razón y no la tiene. Porque en primer lugar hay mucha producción bananera en Canarias y no digamos en La Palma, ¿no? Dictadores hemos tenido uno durante 40 años y indígenas sí, hubo una población prehispánica, en fin. De modo que somos hispanoamericanos incluso en eso. Es decir, creo que tenemos también en común eso, ¿no? Bueno, es una anécdota muy simpática a mi juicio, ¿no? Que creo que resulta muy reveladora de la personalidad intelectual de Octavio Paz, ¿no? En efecto, él veía a Canarias, y hablamos mucho de eso, ¿no? Sobre la realidad cultural de Canarias, sobre su posición, digamos, entre tres continentes en realidad, ¿no? Europa, África, América, de nuestra vocación, ¿no? Él decía que veía a Canarias como una especie de inicio de la gran rampa oceánica, ¿no? Hacia América, y tenía razón, por supuesto, ¿no? Le pregunté en cierta ocasión, en el año 1980, cuando nos fuimos en México, nuestro primer encuentro en México, le pregunté: Octavio, hiciste un poema
terminaste un poema en Las Palmas. Dice, ¿es verdad? Es verdad. Digo, claro que sí, porque además lo anotas al final del libro correspondiente que se llama Ladera Este. El poema se llama, es un poema bellísimo, Cuento de dos jardines. Es un poema que inició a la salida de su renuncia como embajador de México en la India en el año 68 y viajó a Europa. No lo hizo en avión, sino lo hizo en barco. Y entonces escribió durante el trayecto del viaje, en barco, escribió ese poema que se llama, como repito, Cuento de dos jardines, que es una historia muy bonita. Es la historia de cómo él se crió en un jardín en lo que entonces era las afueras de Ciudad de México, un pueblecito que se llamaba, no sé si todavía se sigue llamando con ese nombre, Mixcoac, ¿no? Pero ahora está anexado, es decir, está conurbado, dicen los especialistas, en una conurbación, y es un barrio más de ciudad, la inmensa, la inabarcable Ciudad de México, ¿no? Bueno, él tenía la casa familiar, ¿no? Que era la casa de su abuelo, tenía un jardín, ¿no? Un poco abandonado, pero un jardín al fin y al cabo, ¿no? Y se encontró con otro maravilloso jardín, ¿no? En la residencia en Delhi, de la embajada de México en la India. Y él dice que, en fin, que hay analogías entre aquel jardín en el que él se crió en la infancia y el jardín de la embajada, bajo uno de cuyos árboles, un árbol parece ser muy frondoso, muy corpulento, muy hermoso, lleno de pájaros, llamado Nim. Bueno, pues ahí se casó con la inolvidable, la queridísima Mary Jo, ¿no? Y es un poema que terminó en Las Palmas. Y es curioso porque al final del poema hay un momento en que va llegando, el barco se va acercando al puerto de Las Palmas y dice sílabas, islas afortunadas. Después una referencia explícita a Canarias, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Y le pregunté también que si había sido su primer viaje. Dice, no, hice otros viajes en barco, claro, siempre, ¿no? En mis trayectos entre América y Europa, ¿no? Muchas veces pasé por Canarias, era paso obligado, ¿no? Pero en esa ocasión me dijo, solamente tuve oportunidad de dar un paseo con Mary Jo por Las Palmas, ¿no? Una ciudad encantadora, ¿no? Me pareció con un cierto sabor colonial, ¿no? No supo recordar que me dijo, eso sí, una cosa muy curiosa. Dice, si necesitaba un par de camisas, y encontré un montón de camisas encantadoras en varios comercios de estas cosas puramente anecdóticas, ¿no? Lo cual me hizo recordar además que Borges también estuvo varias veces en el puerto de Las Palmas de paso hacia América o viniendo de América a Europa. Pero Borges sí, Borges dedicó un poema específico a la ciudad de Las Palmas, que se llama así, Las Palmas, un soneto en alejandrinos bellísimo que ustedes deberían conocer, ¿no? No está recogido en las obras completas, pero en fin, es un poema, digamos, que tiene como tema la ciudad de Las Palmas, ¿no? De modo que, y luego hay otra cuestión, otro punto de relación entre de Octavio con Canarias, y es que siempre me preguntaba, cada vez que nos veíamos, ¿no? Me preguntaba por el movimiento surrealista canario, cosa que le interesó siempre mucho. Me dijo, pero ¿cuánto tiempo duró exactamente? Porque él estaba muy interesado, él sabía la importancia de poetas como García Cabrera, como narradores como Agustín Espinosa, o como poetas como López Torres, o como Meterrio Gutiérrez Albelo, y en cierta ocasión además me dijo, tienes que hacerme una reseña de ese libro que me has enviado que se llama Lo imprevisto de López Torres, que era uno de los máximos representantes del movimiento surrealista. Y la hice, y la reseña apareció en la revista Vuelta, de la que fui, en fin, colaborador, y antes había colaborado también yo en la revista anterior, en Plural, ¿no? Bueno, fue una cuestión que le interesó y siempre me estaba preguntando detalles acerca del fenómeno efímero, desde luego, pero enormemente significativo del surrealismo en Canarias, ¿no? Esto es relevante porque indica la enorme curiosidad intelectual de Octavio Paz, que era una de sus características, ¿no? Si hay una persona a la que he visto
digamos, no pontificando, como tantas veces se ha dicho, no dejando hablar, acaparando la conversación. No, no, no. Él sabía escuchar. Estoy seguro de que Aurelio está de acuerdo en esto. Tan es así que todavía recuerdo la pregunta final que hacía cada vez que hablábamos por teléfono o hablábamos directamente. La pregunta al final siempre, después de alguna reflexión, es ¿qué le parece? Exactamente. ¿Qué le parece? Es lo que iba a decir En exactamente. un temperamento dialógico permanente. Sí, ¿no crees? ¿No crees? ¿No? Era una especie de muletilla, ¿no? ¿No le parece? ¿No te parece? ¿No crees? ¿No? En fin, era uno de sus atractivos como intelectual, esa enorme curiosidad, ¿no? Bueno, en fin, esto en cuanto a su relación con Canarias, que me parece enormemente significativo, porque él, claro, como hombre perteneciente a la última fase del movimiento surrealista, es normal que estuviera interesado, porque además Bretón había estado en Tenerife en el año 35 y estoy seguro de que le habló más de una vez de su estancia en Canarias. De hecho, estoy recordando ahora, precisamente no lo tenía en mente a la hora de mencionar relaciones, pero lo estoy recordando ahora. En cierta ocasión, no me lo dijo a mí, pero se lo leí en no sé qué texto, que una de las cosas que más lo llevaron a la escritura y a confirmar su vocación poética fue la lectura en la revista Sur de Buenos Aires, la famosa revista de Victoria Ocampo, ¿no?, de la traducción del capítulo 5 del Amor Loco de Bretón, que es la ascensión al Teide. La ascensión al Teide, no me acordaba, me estoy acordando ahora. Y él decía que había sido un desencadenante de su escritura y que había sido un estímulo extraordinario, ¿no?, para su vocación, ¿no? Es decir, que miren ustedes hasta qué punto el capítulo 5 del Amor Loco, que es un pasaje bellísimo de uno de los libros capitales de André Breton, con el que luego él establecería una amistad enorme, ¿no? En el año 35 no lo conocía, lo conoció mucho después, ¿no?, ya en la posguerra, cuando él va con un cargo diplomático a París, ¿no? Pero ya en ese momento él había caído, digamos, bajo la seducción del espacio, no ya cultural, sino físico canario, que es ese capítulo maravilloso, inolvidable, de la ascensión al Teide de André Breton y sus amigos, ¿no? O sea que, bueno, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque quiero hacerle una pregunta muy concreta a Aurelio. Aurelio probablemente conoció mucho más de cerca a Octavio Paz que yo. No solo porque vivía en México, sino porque también trabajó muy de cerca en la editorial. Yo creo que incluso hubo un momento en que dirigió, ¿no?, Sí. la editorial Vuelta, que publicó, por cierto, porque los amigos se confabularon, ¿no? Aurelio Asiain, el propio, los Aurelios, ¿no?, se confabularon para hacer Mi Poesía Reunida, que apareció en un tomo de las ediciones paralelas de la revista Vuelta. Pero me gustaría preguntarle a Aurelio, ¿qué clase de relación mantenía con Octavio Paz como editor o en calidad de editor, ¿no? Si tenía preferencias, si marcaba pautas, si te dejaba un margen de libertad, si tus propuestas eran, digamos, bien recibidas. En fin, es una pregunta muy concreta. A ver, yo era muy joven en ese entonces y sabía todavía menos de lo que sé ahora. Entonces, la relación, digamos, con Octavio Paz, y quizá merezca la pena extenderme un minuto en esto, es que la personalidad de Octavio Paz, y esto que acabas de mencionar hace un momento, su curiosidad, era tan sorprendente porque, siendo la figura intelectual que era, siendo el poeta de la magnitud que era extremadamente generoso. Y era generoso pero selectivamente, como dije hace un rato. Era generoso moralmente, intelectualmente, pero incluso también de maneras muy, muy prácticas. Y recuerdo que en una ocasión pues, me atreví a llamarle por teléfono, éramos varios jóvenes, y me atreví a llamarle por teléfono para saber si nos quería recibir para mostrarle una revista que estábamos haciendo, con la revista, digamos, de estos chicos que le estaban en el año 80 y algo.
Y recuerdo que inmediatamente nos dijo que sí. Y cuando llegamos había leído todo lo que habíamos escrito. Se enteraba por la prensa, era extraordinario, era verdaderamente, y además tenía juicios sobre cada una de estas cosas. No era simplemente que los había leído al paso. Entonces, pues cuando me incorporé a la editorial, las razones que no tiene sentido ahora, digamos, abordar, la revista Vuelta, de la que formaba parte esta pequeña editorial, era una editorial fundamentalmente literaria, que publicaba ensayo, poesía, algo de narrativa, en ediciones muy cuidadas. De hecho, por ejemplo, desde esta misma editorial se fraguó el primer proyecto, que después terminó publicándose en España, de las Ínsulas Extrañas, uno de cuyos editores fue justamente Andrés, que fue una de las antologías más importantes que se ha publicado y que era la continuación justamente de Laurel, de una digamos, antología de poesía hispanoamericana que reunía también, en ese sentido, las dos orillas de la poesía más importante en ese entonces. Y en esta labor editorial, pues las conversaciones con Octavio eran continuas. Yo hablaba con él prácticamente todos los días, en un periodo en el que se encontraba muy enfermo. Mi secretaria, digamos, hizo las labores de la suya, que él tenía también nota, pero también como refuerzo, y yo muchas veces me dirigía a su casa para que pudiésemos conversar más largamente. Pero la temperatura intelectual de Octavio era sorprendente. No solamente desde el punto de vista poético, sino desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista crítico. Le interesaba quizá algo menos la música, pero extraordinariamente la pintura, y ahí están los ensayos para demostrarlo. Hay un tomo completo de sus obras completas dedicadas a las artes plásticas de todo tipo. Sus reflexiones históricas, sus reflexiones políticas. No hace mucho tiempo, durante la Feria del Libro de Guadalajara, justamente del año pasado, hubo 2 mesas redondas dedicadas a Octavio Paz y la India. Y Christopher Domínguez Michael, que es otra de las personas cerca digamos, del núcleo de la publicación, de Vuelta, que es uno de los importantes críticos literarios hispanoamericanos ahora, daba cuenta cómo hoy mismo, hace escasamente meses, había estado en la India y todavía se discutían entre los filósofos, entre los literatos de la India, muchas de las reflexiones que Octavio Paz generó en sus propios libros. No solamente su poesía tiene vislumbres de la India, tiene conjunciones y disyunciones, libros que han sido todavía objeto de estudio, de reflexión entre los propios filósofos indios. Entonces, en alguna medida, del mismo modo que se llegó a decir que Pound había sido el inventor de China para Occidente, se podría decir en alguna medida que Paz fue el inventor de la India, por lo menos para la lengua española, ¿no? Pero no solamente esto, y sus intereses eran además tan variados, y esta lectura que podía ser tan penetrante muy rápidamente. Es una de las personas, no he conocido, digamos, a nadie que haya tenido, digamos, esa capacidad lectora como él. Hacía que los encuentros, digamos, editoriales fuesen absolutamente ricos. Yo, digamos, conversaba con él constantemente, me permitía, digamos, sugerir los libros que él, digamos, presidía y que yo más o menos dirigía. Me permitía, digamos, sugerir libros, y se publicaron libros suyos, libros de autores cercanos a la editorial. Por ejemplo, se publicaron traducciones y luego después un libro fundamental en la obra misma de la poeta Ida Vitale, que ha sido ahora Premio Cervantes, que se llama Léxico de Afinidades. Se publicó allí mismo traducciones de Bonfoy, traducciones de muchos otros poetas que estaban cerca de la revista y que permitieron, digamos, extender esta, digamos, complicidad intelectual, complicidad moral. También se lucharon desde luego muchas batallas. Vuelta y las ediciones mismas, aunque las ediciones algo menos, pero sobre todo la revista, pues fue muy combativa durante la Guerra Fría. Fue muy combativa, digamos, justamente que comentabas hace un momento de la importancia que tuvo Sur para Octavio Paz. 2 anécdotas rápidas. Ese primer artículo que se publicó sobre los campos de concentración soviéticos se publicó en el año 52, si no me falla la memoria, justamente en la revista Sur, porque habría sido imposible publicarla en México. Octavio Paz nunca fue un escritor de derechas, como se suele decir. Fue un escritor siempre un anti-estalinista de izquierdas. Prácticamente hasta el final de sus días, porque un amigo español, un amigo catalán, le había quitado las tinieblas ideológicas.
justamente cuando vino a España por primera vez, jovencísimo, casado con la jovencísima narradora. Si no la conocen, les recomiendo muchísimo que la lean, Elena Garro, una novelista excepcional. Vinieron a Barcelona al Congreso Antifascista de 1936 y después repitieron visitas a España constantemente. Y comento esto porque en el año 61, cuando se creó el primer premio Formentor de las Letras, incitado por Camilo José Cela, por Carlos Barral y por otros más, en la playa de Formentor en Mallorca, Octavio Paz fue jurado de ese primer premio. Y determinaron al final dárselo compartido a dos escritores, digamos que yo diría que son antipódigos, pero de todos modos se los dieron, y Octavio Paz apoyó la candidatura de Jorge Luis Borges y los europeos del norte la candidatura de Beckett. Y entonces este premio difundió aún más, porque en ese entonces la obra de Borges no se conocía, sobre todo en el extranjero, se conocía menos, difundió la obra de Borges por toda Europa. Esta, digamos, como digo, generosidad y relación viva con la literatura y tener la cabeza fría pero el corazón ardiente, hizo que todos los que estuvimos cerca de él nos tocara de modo. Sí. Confirmo todo lo que está diciendo Aurelio, y es más, yo creo que convendría insistir en que, bueno, ya hemos dicho que Octavio Paz era, desde luego, un poeta principalísimo, un ensayista excepcional, pero recordarás, Aurelio, que nuestro inolvidable Alejandro Rossi decía que Octavio Paz era también, sin pretenderlo, el gran pedagogo. Absolutamente. El gran pedagogo. Ustedes miren, yo les remito a un libro aparentemente, en fin, poco significativo, pero hay que leerlo, digamos, con conciencia histórica, que es la correspondencia de Octavio Paz, que por cierto, era un epistológrafo de primer orden. Yo tengo un montón de cartas de Octavio Paz, absolutamente valiosas desde el punto de vista literario. No eran comunicaciones, en fin, de estos son ajos y estos son coles. No. Eran reflexiones de 3 páginas. Me acuerdo que cuando le envié mi primer libro sobre Góngora, me contestó con 3 señores folios críticos que yo me quedé perplejo. Yo era un muchacho, ¿no? Es decir, esa generosidad así pues. Pero digo, el libro que les recomiendo es La correspondencia de Octavio Paz con un grandísimo editor que se llamaba Arnaldo Orfila. Excepcional. Es miren que hay ya como 4 o 5 epistolarios publicados. Está el epistolario con Tomás Segovia, el epistolario con Jean Clarence Lambert, con Pere Gimferrer, el epistolario con Pere Gimferrer, que es fundamental, en donde estamos citados todos, además, ¿no? Bueno, son epistolarios maravillosos, pero yo diría, si me apuran, que el más significativo es el epistolario con Arnaldo Orfila. Les cuento brevemente que Arnaldo Orfila fue el director durante muchos años del Fondo de Cultura Económica. Y cuando hubo una crisis, en fin, en relación con un libro que publicó Orfila, muy crítico con el Estado mexicano, con el gobierno mexicano, ¿no?, que fue Los hijos de Sánchez, de Oscar Lewis, ¿no?, se produjo una crisis tremenda, fue expulsado del Fondo de Cultura Económica y Arnaldo Orfila creó una editorial de la que ustedes también han oído hablar, que se llama Siglo XXI. Pues bien, leen ustedes el epistolario y se dan cuenta de hasta qué punto Octavio Paz le recomienda en cada carta una serie de títulos ingleses, franceses, alemanes, y uno dice, pero no, ¿cómo es posible que haya tanta, digamos, curiosidad, no ya curiosidad, sino capacidad para leer en varias lenguas, para tener las antenas puestas, ¿no?, en tantos lugares? Y no, tienes que traducir este libro, tienes que traducir, en fin. Bueno, es una cosa excepcional. De modo que también hay que poner los puntos sobre las íes en cuanto a la significación de Octavio Paz digamos, en la morfología cultural, ¿no?, del mundo hispano. Ha sido una aportación crucial. Es, a mi juicio, un antes y un después, naturalmente, ¿no?
Y creo que vale la pena insistir en esta justamente en esa actitud, correspondencia, ¿no?, que está mencionando Andrés, es cuando comienza a gestarse el proyecto de Vuelta. Primero el de Plural y después el de Vuelta, a imitación de una revista que todavía se publica en Estados Unidos, que es el New York Review of Books. Sí. Después terminó siendo, digamos, una revista muy diferente a esta que comento ahora. Pero ahí se gesta, en esa correspondencia, la publicación de estas dos revistas que fueron importantísimas para todo el orbe hispánico. Ahí publicaron por primera vez en español Kundera, Cioran y tantos otros. Y por otro lado, la gestación de una antología de poesía mexicana que fue fundamental para mi generación y para las generaciones que han venido y que todavía se sigue publicando. Poesía en movimiento. Exactamente. Sí, sí. Bueno, como ven, Octavio Paz es una figura múltiple. Es difícil valorar cuál es digamos, el aspecto más importante. Yo, evidentemente, me quedo con el poeta, muy por encima de todo. Sí. Aunque confieso que hay, en fin, buenos amigos en cuyo criterio confío seriamente, que valoran sobre todo el Octavio Paz ensayista. No los critico, no me parece que, por ejemplo, ha sido Vargas Llosa el que lo ha dicho. Por ejemplo. Sí, pero yo creo que Vargas Llosa está un poco, bueno, ¿cómo decirlo? Delatándose, o dilatándose, como nuestra querida amiga Valerie Miles, ¿no? Delatándose acerca de sus propios valores en poesía. Yo creo que el admirable juicio crítico de Vargas Llosa está muy bien en cuanto a la prosa y al ensayo, pero me temo que sus juicios en torno a la poesía no sean quizá los más. No es realmente un gran lector de poesía, aunque, insisto, es perfectamente legítimo en la obra de Octavio Paz, que es muy abundante. No escribió teatro salvo una obra, La hija de Rappaccini, ¿no?, que es una especie de recreación de una obrita de Hawthorne, el autor norteamericano, ¿no?, que yo sepa fue la única pieza de teatro que hizo, ¿no? De modo que Octavio Paz es esencialmente un poeta, un ensayista, un traductor, por cierto, que no se nos olvide, traductor a ratos excepcional. Hay un tomo completo de sus obras completas, claro, dedicadas solamente a la traducción de poesía. Aunque debemos reconocer, Aurelio, que Octavio pacificó todo lo que tradujo, ¿no? Sí, es verdad. Es decir, lo tradujo no al español, sino lo tradujo al Octavio Paz, ¿no? Es decir, todo lo arrimaba, como decimos en español, el ascua a su sardina, es decir, todo lo asimilaba a su propia lengua poética. Claro, es admirable porque la traducción de John Donne, por ejemplo, ¿no? Porque eran un poema de Octavio Paz, ¿no? Más que un poema de John Donne, ¿no? Bueno, permítame un segundo para hacer un pequeño paréntesis, digamos, personal y sentimental. Aurelio acaba de leer ese poema que a mí me resultó tan entrañable cuando lo recibí. Yo conocí a Octavio Paz en el año 74. Yo vivía y estudiaba en esa época en Barcelona. Estuve allí viviendo muchos años, ¿no? Allí hice la carrera, hice luego la tesis doctoral, en fin, pensaba quedarme en Barcelona, de hecho, ¿no? Y un buen día yo tenía mucha amistad con el poeta Joan Brossa, del que he sido además al cabo de los años, en fin, traductor de muchísimas obras suyas de poesía, ¿no? Y un día me dijo, mira, como te oigo tanto hablar de Octavio Paz y sé que eres un gran lector, me he enterado de que va a venir, porque de hecho me han avisado de que viene, ¿no? Año 74, mayo del 74, ha llovido, desde entonces. Y yo me dije, tengo que conocerlo, pero con una especie de timidez que nos entra frente a figuras de esa magnitud. Yo dije, no, yo solo no puedo ir, ¿no? Me dijo, no, está en el Hotel Colón, frente a la catedral, ¿no? Y digo, bueno, ¿yo cómo hago, pues? Entonces convencí a un par de compañeros para visitarlo en el hotel, ¿no? Y fuimos los tres a visitarlo. Y curiosamente, a media mañana estaba en el hotel, pero por una razón muy simple, porque llovía, diluviaba en la ciudad de Barcelona y se habían quedado en el hotel porque en realidad habían pensado dedicar la mañana a la visita del Museo Picasso, ¿no? Del Museo Picasso. Pero como estaba lloviendo tanto, había un tiempo tan desapacible, con viento, lluvia, en fin, se quedaron en el hotel. Y eso me permitió conocer, bueno, la acogida fue sensacional, ¿no? Curiosamente, nos preguntó él más a nosotros que nosotros a él.
Se interesó por nosotros, quiénes éramos, si Sí, escribíamos, dónde estábamos, quién eran nuestros maestros. Y le dije, no, yo estoy trabajando con Blecua. Hombre, por favor, Blecua, ¿no sabe usted hasta qué punto me influyó a mí la antología lírica de tipo tradicional, la que hizo con Damaso Alonso en el año 44, ¿no? De poesía, en fin, del cancionero, ¿no? Y yo me quedé absolutamente entusiasmado, ¿no? Desde entonces se inició una amistad en gran parte epistolar. Claro, vivíamos en continentes distintos. Nos encontramos muchas veces en México, en París, en Madrid, ¿no? Y con muchas cartas también de por medio, ¿no? Y un buen día publicó Octavio un poema que a mí me conmovió. Era un poema que recuerdo muy bien que se llama Cuatro Chopos. Y es un poema dedicado a una obra del mismo título de Claude Monet. Es una pintura de Claude Monet. Y yo enseguida, en fin, saqué un folio y le escribí una carta. Octavio, estoy verdaderamente fascinado. Creo que es uno de tus mejores poemas, un poema de madurez absoluta. Después de esto puedes callarte como poeta, porque después de esto, ¿qué más se puede decir, ¿no? Respuesta, me gustaría dedicártelo, pero me temo que ya está dedicado, ¿no? Está dedicado a Claude Monet, ¿no? Bueno, aquello para mí fue verdaderamente enternecedor, indicaba una gran generosidad por su parte, pero también me decía que me iba a dedicar un poema. Dice, no, y además voy a escribir un poema sobre tu obra. Bueno, me dejó así en vilo durante meses, ¿no? Hasta que un buen día recibí, desde Madrid, por cierto, él había hecho un viaje a España, no recuerdo bien el año, debió ser... El poema está recogido en su último libro, Árbol Adentro. Sí. Yo creo que debió ser a 80 y algo, 88, 89. Recibí verdaderamente emocionado un poema que en efecto versa sobre mi escritura, ¿no? O por lo menos él decía que versaba sobre mi escritura. Es un poema muy conmovedor porque es un poema que tiene muchas claves en relación con mi propia escritura, ¿no? Pero también una cosa que yo le decía con mucha frecuencia. Octavio Paz estuvo muy, muy interesado en su día por San Juan de la Cruz. De hecho, su primer gran ensayo, Poesía de Soledad y Poesía de Comunión, justamente, es un ensayo que versa en gran parte sobre San Juan de la Cruz. Y además luego, es el germen del desarrollo de muchos libros posteriores del Arco y la Liga. Sin duda. Pero reconocerás conmigo en que Octavio dejó un poco de lado la figura de San Juan de la Cruz y sobre todo se inclinó del lado de Quevedo, sí, ¿no? Y de cierto espíritu del barroco en general, ¿no? Bueno, yo siempre le decía, bueno, pero es que la figura clave de la tradición hispánica es San Juan de la Cruz. Y le decía, bueno, con aquella, bueno, es verdad, pero no olvides, bueno, recuerdo una cosa muy simpática, a propósito, hago un paréntesis dentro del paréntesis. Una vez en su casa de la Avenida de la Reforma, ¿no? Me dijo, bueno, ¿qué estás leyendo? Digo, Octavio, estoy verdaderamente fascinado con Mallarmé, cada día más. Dice, bueno, está bien, pero no te olvides de que los grandes son Dante, Shakespeare y John Donne. Me lo dijo con tanta convicción que yo me quedé, ¿no? Un poco extrañado, ¿no? Bueno, el caso es que, cierro el paréntesis, ese poema que me dedicó versa desde luego en mi escritura, no lo parece, pero tiene una clave, digamos, amistosa, muy curiosa, y es que cuando se habla de ese gavilán solitario en la altura, es el pájaro solitario de San Juan de la Cruz y las 5 condiciones del pájaro solitario, ¿no? Y luego cuando se refiere, en fin, a la transparencia, luz y aire, ¿no? Poder es libertad, libertad es destino, luz y aire. Él me decía, tu poesía está hecha de luz y de aire, siempre me lo decía. De modo que ese poema para mí tiene una significación muy especial, ¿no? En una ocasión le pregunté a Paz, los últimos, yo lo conocí, digamos, personalmente en los últimos años de su vida. Le pregunté, me atreví a preguntarle, cuáles eran los libros que a él más le gustaban, los propios. Tenía una obra ya muy importante, y cuáles eran los libros que a él le interesaba particularmente o creía que podían permanecer.
y me dice, bueno, pues yo creo que mi poesía y el conjunto de libros sobre poética, porque no hay en la lengua otros semejantes, que son El arco y la lira, Los hijos del limo y sería Poesía y fin de siglo, supongo, estos tres. Y por otro lado menciono uno que se llama La llama doble, que es amor y erotismo. Yo no coincido con el último, pero sí coincido con los otros. Y para que, me gustaría, nos quedan pocos minutos según me dicen, quizá convendría leer 1 o 2 poemas de Octavio, sí, para poder decirles por qué, demostrarles, digamos, por qué es el poeta que es de interés. ¿Me vas a dejar, permanente, Aurelio, que yo sí, diga un par de ellos de memoria? Por favor. Son brevísimos, no crean ustedes que, en fin, que presumo de memoria. Pero tengo que confesarles que uno de los primeros poemas que leí de Octavio Paz no fue en un libro de Octavio Paz, sino en, asómbrense ustedes, Rayuela, de Julio Cortázar. Hay un momento en que uno de los capítulos, que ustedes saben que son, digamos, desmontables, se pueden leer, ¿no?, de una manera perfectamente arbitraria, en fin, enlazando un capítulo con otro, pero hay un capítulo entero formado por un solo texto, que es un poema de Octavio Paz, que dice: mis pasos en esta calle resuenan en otra calle donde oigo mis pasos pasar en otra calle donde solo es real la niebla. Es bellísimo, bellísimo, bellísimo. Y luego hay otro poema. Bueno, a partir de ahí yo empecé a buscar los libros de Octavio Paz. Esto debió ser cuando yo tenía 17 o... Sí, yo estaba recién llegado a la universidad. Yo creo que debió ser en el año 69-70, ¿no? Justo cuando estaba recién publicado Ladera Este, que es uno de sus libros centrales, ¿no? Y luego otro poema que me impresionó mucho, ya cuando compré ese libro y empecé a profundizar, a penetrar, a sumergirme en el mundo poético de Octavio Paz, fue un poema que me impresionó. Porque yo provenía de una tradición cristiana, profundamente cristiana, ¿no? Y una de las metáforas fundacionales del pensamiento cristiano es la idea de que el hombre es polvo, ¿no? Pulvis estis et in pulveris reverteris, ¿no? Eres polvo y en polvo te convertirás, ¿no? Yo fui educado, por cierto, como Octavio Paz, con los baveros, con los hermanos de La Salle, durante un tiempo. Es un lasaliano, ¿no? En ese sentido yo pertenezco a la misma tradición, como otros muchos, claro, ¿no? La influencia de los hermanos de La Salle, ¿no?, de los famosos baveros, ¿no? Y siempre insistía mucho en esta idea de... Y un día, al leer Ladera Este, me quedé muy impresionado porque le daba un giro a la metáfora de el ser humano o el hombre es polvo, que el poema es muy simple, parece casi un haiku, tradición de la que él, a partir de José Juan Tablada, ¿no?, el primer poeta de lengua hispana que hizo haikus, un mexicano, ¿no?, que, en fin, me pareció que asimilaba perfectamente, maravillosamente esa tradición. El poema es muy simple y dice: si el hombre es polvo, esos que andan por el llano son hombres. De acuerdo. Vean qué reversión de la metáfora, ¿no? Qué reversión de la metáfora. Si el hombre es polvo, esos que andan por el llano, ese polvo que se levanta, son hombres. Bellísimo, ¿no? Bellísimo. Son solamente una pincelada lírica, pero de tal intensidad, de tal capacidad metafórica, que es capaz de transmutar, ¿no?, enteramente el signo de una metáfora y darle un sentido nuevo, ¿no? Bueno, te vas a ver con dificultades para elegir poemas para leer. Tenemos que cerrar el acto y entonces cerramos con la lectura de este último poema. La poesía de Octavio Paz está publicada por Galaxia Gutenberg, hay antologías en todos sitios, entonces es relativamente fácil de conseguir.
Les leo justamente después de que Paz renunciara a su puesto como embajador en la India tras la masacre del gobierno mexicano de estudiantes en 1968 y que viajó, como estaba contando Andrés hace un momento, recaló primero en Barcelona, donde lo recibieron García Márquez, Fuentes, Jaime Gil de Viedma, Pere Gim Ferrer, etc. Y después hizo un periplo que lo terminó yendo a vivir a Harvard, Estados Unidos. Bueno, pues él escribió un poema a propósito justamente de 1968, porque en ese mismo año también se celebraba la Olimpiada de México. Se llama Intermitencias del Oeste. Es el número 3 de esa serie. La limpidez, quizá valga la pena escribirlo sobre la limpieza de esta hoja, no es límpida. Es una rabia, amarilla y negra, acumulación de bilis en español, extendida sobre la página. ¿Por qué? La vergüenza es ira vuelta contra uno mismo. Si una nación entera se avergüenza, es león que se agazapa para saltar. Los empleados municipales lavan la sangre en la plaza de los sacrificios. Mira ahora, manchada, antes de haber dicho algo que valga la pena, la limpidez. Muchas gracias a todos.